Bien, ya voy a empezar. Son las 14:30 y no me puedo pasar de una hora, ¿ok? Bien, con los que estamos vamos a empezar. Voy a poner aquí en el WhatsApp que empezamos. Ya, lo que vamos a ver hoy entonces es, vamos a continuar con el tema de solubilidad y voy a cerrar un tema que me quedó pendiente en la sesión anterior, que era ver los cálculos de lo que es el sistema de precipitación de níquel y manganeso, creo que es el otro ion, pero ahora en base a cálculos de solubilidad. Nosotros hicimos unos cálculos en base al KPS, de a qué pH comenzaban las precipitaciones de dos sulfuros. Este era el sistema. Teníamos un sistema que tenía níquel 2, 10 a la menos 2 molar inicial, manganeso 2, 10 a la menos 2 molar inicial. Uy, no, ¿qué estamos? Hola. Hola. Vamos a continuar con los cálculos de solubilidad del trozo que me quedó pendiente en la clase anterior. En el fondo repetí los cálculos que hicimos la otra vez, pero en base a las ecuaciones de solubilidad. ¿Ok? Ya. Y les recuerdo que estábamos viendo el caso de níquel y manganeso 2, que eran los 2 molar total, ¿no es cierto? Los cuales estaban en un sistema de azufre menos 2, 0,1 molar total. Y vamos a hacer los mismos cálculos anteriores, es decir, los resultados se nos debieran dar igual, ¿no es cierto?, respecto a los pHs en los cuales empiezan y terminan de precipitar ambos cationes, pero utilizando las ecuaciones de solubilidad para que, y yo quiero hacer esto no solamente para que ustedes desarrollen bien la parte matemática, además necesito que ustedes en base a estos cálculos y esta discusión que vamos a tener, entiendan bien el concepto de solubilidad, porque el objetivo que tiene este bloque es que ustedes sepan interpretar un diagrama de solubilidad, ¿ya? Y no solamente hacer cálculos con él. Entonces, este era el sistema que teníamos, ¿no es cierto? Níquel 2, 10 a la menos 2 molar, azufre menos 2, 10 a la menos 1 molar, y ustedes tenían los pH a los cuales empezaban y terminaban de precipitar ambos cationes. ¿Cuáles eran esos pHs? ¿Los tienen anotados por ahí? Sí, espera. Búsquenlo. Eran 2,20 y tantos, si mal no recuerdo. 25. ¿Sí? Ahí empezaba a precipitar el níquel. Sí. ¿Y a qué pH terminaba de precipitar? Espera. ¿Los demás qué opinan? Están con los micrófonos. Yo no estuve en la clase anterior. Ya. No sé, no sé qué Oye, pasó. Ya, yo voy revisen en la los videos. micro. Revisen los videos. Pero, profe, yo me metí al navegador, no lo subí al navegador. ¿Dónde lo subió? No, en el WhatsApp mandé el enlace. Ah, ya, Es que no nunca. puedo subir el video porque tiene un tamaño muy, muy elevado, entonces tengo que pegar solamente el enlace. Ah, ya. Ah, ¿el de YouTube? Claro, Ya, para ponerle una estrellita. pongo la estrellita, bien, un me gusta. Bien, fíjense, entonces nosotros tenemos este sistema, ya, y fíjense el cálculo que voy a hacer a continuación. Ya, el pH al cual empezaba a precipitar el níquel eran 2,25. ¿Cómo calculábamos eso? Mediante el método matemático anterior. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos en primer lugar? Primero calculábamos la concentración de sulfuro al cual empezaba a precipitar el níquel a partir del KPS, y luego con esa concentración de sulfuro y el azufre menos 2 total, que era 10 a la menos 1 molar, nosotros calculábamos el valor del alfa, y con el valor del alfa calculábamos un pH. Esos eran los 3 pasos que utilizábamos para calcular el pH. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en base a las ecuaciones de solubilidad, ¿ok? Ya, fíjense lo que voy a hacer en primer lugar. Miren este cálculo que está acá. Este cálculo representa cuánto debiera valer el KPS condicional justo en el punto de saturación. Es decir, si yo encontrara una condición en cual el KPS valiera 10 a la menos 3, es decir, si yo tomo la multiplicación de la concentración de níquel, 10 a la menos 2 molar, la de azufre menos 2, que es 10 a la menos 1 molar total, eso me va a dar la multiplicación de ambos iones, níquel y azufre menos 2, me va a dar 10 a la menos 3 molar. Si un KPS condicional valiera 10 a la menos 3 molar en una condición determinada, ese es el punto en donde el sistema está saturado, o sea, no hay precipitación. Díganme si entendieron eso. Mientras voy a cerrar la ventana porque hay un ruido de buses. Espérense.
¿Entendieron el cálculo que hicimos? Sí. Matemáticamente no es difícil, pero me interesa si lo entienden conceptualmente. Sí. ¿Ya? Este es el KPS que debiera existir para que no exista precipitación, ¿ok? Luego vendrá la pregunta, ¿y en qué condición se consigue ese KPS? ¿Estamos? Vamos. Es decir, si en la realidad el KPS fuese menor que ese, implicaría que existiría precipitación. ¿Ok? O sea, esto es lo que quiero, 10 a la menos 3 molar de KPS. La realidad dirá si el KPS en la condición determinada cumple ese valor o no. Si no lo cumpliera, es decir, si el KPS diera menor a eso, existiría precipitación. Ahora, nosotros sabemos que el KPS condicional es igual a la solubilidad iónica condicional. No sé si se recuerdan de eso. Sí. Es decir, esto que está acá, ¿no es cierto? Es la solubilidad iónica condicional, la cual al cuadrado es igual al KPS. ¿Para qué estoy marcando esto? Porque si uno entiende que en este sistema el KPS condicional es igual a la solubilidad iónica condicional al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que calculo yo acá? Calculo una cuestión que es bien simple matemáticamente, que es, esto que está acá, que si yo quisiera un KPS condicional de 10 a la menos 3 molar, eso se cumpliría en una condición de solubilidad logarítmica de menos 1,5. Es decir, si yo tengo un sistema cuya solubilidad condicional es 10 a la menos 1,5, esa es una condición donde el KPS vale 10 a la menos 3. ¿Estamos? La solubilidad iónica me dice... Lo explico de otra manera. La solubilidad iónica me dice a mí cuántos moles de soluto se van a disolver en una condición determinada. ¿Ok? Si yo quiero un KPS de 10 a la menos 3, eso implica que yo debiera tener una solubilidad de 10 a la menos 1,5, o el logaritmo de la solubilidad menos 1,5, para tener ese KPS. ¿Ok? Ya. Esa es la solubilidad que yo necesitaría para que no exista precipitado en este sistema. Esto es lo que quiero, no lo que tengo. Ahora yo voy a hacer la pregunta, ¿y en qué condiciones consigo eso? ¿Dudas? Nothing. ¿Ah? Nada. Nada, está todo clarísimo. Impecable. Entonces Pucha, ahora profe, vamos a resolver... ¿Perdón? Justo cuando explicó se me cayó el internet. Ya, lo vuelvo a repetir. Lo que estamos calculando aquí son condiciones de necesidad, es decir, si yo quiero que este sistema, que tiene los metales 10 a la menos 2 molar total, y azufre menos 2, 10 a la menos 1 molar total, si yo quiero que ese sistema no precipite, al menos el KPS debiese valer 10 a la menos 3 molar, 10 a la menos 3, perdón. Si yo tengo un KPS condicional de 10 a la menos 3, no precipitaría. Ahora, como hay una relación entre solubilidad y KPS, que en este ejemplo la solubilidad al cuadrado es igual al KPS condicional, eso implicaría que para que se cumpla este KPS, debiésemos estar trabajando en una condición de solubilidad logarítmica de menos 1,5. Es decir, si existiera una condición de logaritmo de solubilidad de menos 1,5, en esa condición no existiría precipitado y este sistema es estable. Luego yo no he dicho en qué condición se consigue eso. Ahora lo vamos a calcular. Ya, ok. ¿Sí? Esto es lo que quiero. ¿Por qué es importante la solubilidad? Porque la solubilidad me dice cuántos moles de sólido yo podría disolver. ¿Ok? La solubilidad tiene unidades de concentración, muy importantes. ¿A qué valor de pH se alcanza en solubilidad para níquel? Ya, aquí va a aparecer una ecuación, que es la ecuación de la recta que hicimos para los diagramas de solubilidad anterior. Si ustedes se recuerdan, hicimos nosotros un diagrama de solubilidad de sulfuros, un diagrama de solubilidad genérico que tenía 3 zonas. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Sí. La zona 1, ¿cómo variaba la solubilidad en función del pH? Con pendiente menos 1, ¿no? Con pendiente menos 1, exactamente. De hecho, la ecuación de solubilidad era esta, fíjense.
era que el logaritmo de la solubilidad era menos un medio pKps más 10, que era la suma de los dos pKa, menos pH. Quienes no estuvieron, o sea, quienes no estuvieron la clase pasada y no han visto el video, yo les pediría que repasen esta parte en el video. En el video anterior, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Despejamos la matemática de cómo varía la solubilidad en función del pH en toda la escala de pH. Y la zona 1, ¿cuál era la zona 1? Era la zona de pH menores a 7. ¿Por qué menores a 7? Porque el ácido sulfídrico tiene 2 pKa. Era, si mal no recuerdo, 7 y 10. O 7 y 12, creo. Y 13. 7 y No, 13. 12. 7 y 12 ya. Eran 2 pKa. ¿Ok? Entonces ahí está esta es la expresión matemática de la zona 1, la zona ácida. ¿Ya? A ver, para que no queden tan perdidos los que se perdieron la clase pasada, voy a devolverme un poco para que ustedes vean y repasen este diagrama, repito. Este diagrama. Teníamos 3 zonas, ¿no es cierto? La zona 1, 2, 3, ahí están los dos pKa, 7 y 13, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos despejando matemáticamente cómo variaba la solubilidad condicional en función del pH, considerando el alfa del azufre menos 2. Para no repetir todo esto, nosotros llegamos a estas zonas de solubilidad. Que la solubilidad variaba en función del pH en 3 zonas. En la zona 3 la solubilidad era constante, porque ahí el sulfuro estaba libre. En la zona 2 la solubilidad variaba con pendiente menos un medio, y en la zona 1 variaba con pendiente menos 1. Eso yo lo estoy dando por sabido en este video, ¿ya? Los que se perdieron el video pasado, por favor repásenlo, porque si no van a estar medio perdidos. Por lo pronto van a tener que asumir que estas ecuaciones que aparecen de la nada, ¿no es cierto?, son correctas. Estábamos aquí. Entonces, esta ecuación matemática apareció de una deducción matemática anterior, ¿ya? ¿Para qué sirve esta ecuación matemática? Porque fíjense, este es cómo varía la solubilidad en función del pH. Entonces, si yo quiero saber a qué pH mi solubilidad alcanza un valor de menos 1,5, yo utilizo esta ecuación, la de la zona 1, que es la zona donde la solubilidad empieza a bajar con pendiente menos 1. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo, en el caso del níquel, solubilidad menos 1,5, que estaría acá. El pKps lo saco de acá, el KPS vale 10 a la menos 18,5, por lo tanto me queda menos un medio por 18,5. 18,5, recuerden, es el KPS del sulfuro del níquel, más 10, que es la constante que tiene que ver con los pKa, menos pH. Fíjense que con esta ecuación yo despejo un pH, que me da 2,25. ¿Ya? El mismo de antes. El mismo de antes. Pero yo quiero, y aprovechemos que esta cosa es virtual y ustedes pueden interactuar conmigo, ¿no es cierto? ¿Qué significa ese pH? ¿Quién se atreve? Gracias. El pH al cual comienza a precipitar o a formarse los primeros cristales de níquel más 2. Bien, eso está bien. Ahora, ese mismo discurso que tú dices, ¿no es cierto? Tú y el resto, por supuesto, conéctenlo con el concepto de solubilidad. Porque falta la palabra solubilidad en la respuesta. Claro, y a un logaritmo de solubilidad igual a menos 1,5 se da ¿Ya? justo a pH 2,25. Ya. Entonces ahí cuando va a comenzar a precipitar o cuando la solubilidad ya no se encuentra el sistema saturado, sino que posterior a ese valor va a empezar a precipitar. A precipitar, ¿no es cierto? ¿Les quedó claro al resto? No. Eso. Más o menos, ya, lo explico con otras palabras. Más o menos. Quiere decir que a pH 2,25 la solubilidad, el logaritmo de la solubilidad vale menos 1,5. Sobre ese valor, el logaritmo de la solubilidad va a ser más bajo, porque recuerden que este tiene pendiente menos 1, es decir, a mayor pH, menos solubilidad. Superado este valor, el logaritmo de la solubilidad va a ser menor a 1,5 y el sistema ya no podría tener en solución níquel, día a la menos 2 molar, y azufre menos 2, día a la menos 1 molar. Ahí el sistema empezaría a precipitar. ¿Estamos? Este es el pH justo. Con pH mayores a 2,25. Claro, por ejemplo, si lo explicara de otra forma, si el pH fuese 2, por ejemplo,
¿Qué pasaría en el sistema si el pH fuese 2? ¿Qué pasaría con la solubilidad? No precipita. ¿Por qué no precipita? Está bien. ¿Por qué no precipita? Sería baja. ¿Sería qué? O sea, sería alta la solubilidad. Sería más Alta la alta que menos solubilidad. 1,5. ¿Ya? A lo mejor la solubilidad, por poner un número, sería menos 1. ¿Estamos? Entonces, a pH 2 quiere decir que la solubilidad es mayor que esta y menos precipitaría el sistema. O sea, estas especies estarían en solución todas ellas. ¿Estamos? Ya. Ya, y sí, creo. Ah. Bueno, si no les queda todo claro, vamos a la siguiente zona. Y aquí les dejo el desafío. ¿Por qué ocupamos puse zona 3, está errado acá, esto es zona 1. ¿Cómo saber que esta ecuación que ocupamos, que era de la zona 1, era la adecuada? Porque podríamos ocuparla en la zona 2. Les dejo planteado el desafío. ¿Por qué se me ocurrió esa zona? Esta ecuación es válida solo a pH menores a 7, acuérdense. Sí. ¿Y por qué ocupé esa? Y no la de la zona 2, que se mueve entre 7 y 13. ¿Por qué no muestra el gráfico? Porque en la zona 2 no se considera uno de los términos en el alfa, o nada que ver. Ah, tío, por ahí va, por ahí va. Ahí están las tres ecuaciones. Yo ocupé esta, fíjense, ocupé esta. ¿Ok? ¿Por qué no ocupé esta? Ya tiene que ver con el alfa. ¿Qué pasa ahí? Porque en la zona 2 se desprecia Ay, se olvidó el nombre, uno de las especies. Sí, de hecho se desprecia el ácido sulfídrico. Y en esa zona predomina el sulfuro, el afolito, sulfuro monoácido. Y en la zona que nosotros estábamos buscando, la especie que se desprecia, no hay que despreciarla. Por eso la ecuación no se ocupa. Ya, está bien. ¿Por qué no hay que despreciarla? Está bien. ¿Por qué no hay que despreciarla? Porque está en solución. O en... Pero que no me acuerdo en qué zona estábamos. Sí, porque está en solución. ¿O no? El que precipita. Ya, está bien. O sea, Que no ¿qué estoy quiere decir? Voy a explicar con mis palabras. Yo creo que estás bien, ¿ya? Quiere decir que como la solubilidad va bajando, lo más probable, ¿qué es lo que plantea como hipótesis? Es que la solubilidad va bajando. Lo más probable es que esa solubilidad va a ser suficientemente baja, ¿no es cierto?, a pH ácido, porque el KPS del sulfuro níquel es bien bajo. Entonces, ¿en qué zona precipitaría el sistema que tiene níquel día a la menos 2 molar, ¿no es cierto?, y azufre menos 2,01 molar? Lo más probable es que ocurra un pH ácido, porque dado que la solubilidad baja tan rápido, lo más probable es que eso ocurra un pH ácido incluso, donde predomina el ácido sulfídrico, y por lo tanto, si esto va a ocurrir un pH ácido, es decir, no se requiere un pH extremadamente básico para que comience la precipitación, bueno, entonces como hipótesis yo planteo que esto ocurre en la zona 1. ¿Cómo compruebo que esa hipótesis es cierta? Porque al despejar el valor de pH efectivamente me da un valor menor a 7. Por ejemplo, si el pH despejado me hubiese dado 9, quiere decir que me equivoqué. Yo no puedo despejar un pH 9 con esta ecuación porque esta ecuación es válida, solamente está pH 7. ¿Se fijan? O sea, aquí ocupamos la ecuación 1 como hipótesis y nos dio un pH coherente con aquella hipótesis. ¿Estamos? ¿Aló? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya, a ver, vamos entonces ¿a qué pH termina de precipitar el níquel? ¿Cómo se hace este cálculo con solubilidad? Fíjense. Recuerden que tenemos un sistema de azufre menos 2 día a la menos 1 molar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí. Para que precipite el 99,9% del níquel, la concentración de níquel en solución ahora tendría que bajar a 10 a la menos 5 molar. ¿De dónde sale ese 10 a la menos 5? A ver si se acuerdan. No llega a ser como los porcentajes del rendimiento, N-1, algo así. Claro, si yo le aplico a 10 a la menos 2 molar de níquel, que era la concentración inicial, yo le aplico el 0,1% de 10 a la menos 2, eso me da 10 a la menos 5. Es decir, si yo tengo el níquel en solución 10 a la menos 5 molar, estoy seguro que el resto precipitó, un 99,9%.
sea, bajamos de 10 a la menos 2 molar a 10 a la menos 5, o sea, el resto precipitó. ¿Estamos? Sí. Ya que yo sé en mi sistema que debiera existir para que precipite el 99,9%, ¿qué es lo que hago ahora? Calculo en qué valor de KPS se cumple eso. ¿Qué valor dio ahí? Dio 10 a la menos 6. Es decir, si mi KPS es condicional, si yo logro una condición en donde el KPS valga 10 a la menos 6 molar, yo estoy seguro que en esa condición precipitó el 99,9% del níquel. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, para la expresión del KPS condicional no se consideran los alfas porque aún no o sea, porque no forman complejos o algo así. Ah, ya, mira, esa pregunta es bien buena porque me permite diferenciar dos cosas. Esto que calculamos acá es el valor del KPS que yo necesito. Los alfas, como tú mencionas, que están implícitos acá, yo lo ocuparía si es que yo te preguntara a ti a qué pH se cumple ese KPS. En este momento, esta no es la pregunta es cuánto debiera valer mi KPS para precipitar al níquel. Ahora vendrá la pregunta, ¿y a qué pH se cumple eso? Y ahí aparecen los alfas. ¿Estamos? Esto es lo que quiero. Luego me pregunto, ¿cómo lo consigo? Esto es como la vida, ¿ya? Ustedes quieren un auto, súper. ¿Cómo lo consiguen? Analicen su presupuesto, el alfa. No hay alfa. No hay alfa, ¿no es cierto? Y si no hay alfa, no hay nada que hacer, pues a veces las condiciones son así, pues. Dices, es que en realidad lo que quiero no lo puedo conseguir. ¿Estamos? En veces. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, que tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer, ¿no es cierto? Es, bueno, y si mi KPS que yo necesito es 10 a la menos 6, ¿en qué condiciones lo consigo? Para encontrar esa condición con las ecuaciones de solubilidad, yo tengo que hacer la transformación. Es decir, un KPS 10 a la menos 6, ¿qué solubilidad significa? Dado que la solubilidad al cuadrado es igual al KPS condicional en este ejemplo, ¿no es cierto? Y yo quiero un KPS 10 a la menos 6, quiere decir que a un logaritmo de solubilidad de menos 3 se cumple ese KPS. Eso es lo que quiero. Quiero una condición de solubilidad logarítmica menos 3. Repito, eso es lo que quiero. Esto es como cuánto vale el auto. El auto vale 5 millones de pesos. Eso es lo que quiero. Luego ustedes abren su billetera, ¿no es cierto? Ven si el alfa les da. Y si les da, súper, tendrían que decirme cuántos años de ahorro requiere eso. Y si el alfa no les da, no les da, no. No hay condición posible. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? No. ¿No? Bien. Vamos a calcular ahora a qué pH se cumple eso. Necesitamos una solubilidad baja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a partir de la misma hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? De que esta solubilidad baja se va a cumplir en la zona 1, ¿ok? En la zona de pH menor a 7, menor al pKa2 del ácido sulfídrico. Por lo tanto, vamos a ocupar la ecuación de solubilidad válida para la zona 1, ¿ok? Si es que esa hipótesis es cierta, el pH me debiera dar menor a 7, Bueno, 7. ¿ok? Reemplazo mi solubilidad, menos 3 acá, el KPS lo tengo y despejo pH. Me queda así la expresión, aquí está menos 3, que proviene de la solubilidad que yo necesito para precipitar al 99% del níquel, 99,9, perdón. Aquí está el KPS, el sulfuro de níquel, el KPS normal. Aquí está el pH, con pendiente menos 1. Despejo el pH y me da 3,75. ¿Les suena conocido ese valor? Sí. ¿El mismo anterior? Sí. ¿Ya? Entonces, yo necesito un KPS de 10 a la menos 6, es decir, yo necesito una solubilidad logarítmica de menos 3, ¿y en qué condición la consigo? A pH 3,75. Ahí está el alfa que me preguntaron recién, ¿por qué está el alfa aquí? Porque esta expresión de solubilidad en función del pH salió del alfa del sulfuro. Al simplificar el alfa del sulfuro, en la zona 1, ahí llegamos a esta relación entre solubilidad y pH. Si no lo ven, repasen el video. Ahí está explicado cómo llegamos desde el alfa del sulfuro a una expresión de solubilidad. Sí. Profe,
aún no me queda un poco muy bien claro por qué estamos ocupando la fórmula, o sea, no la fórmula, pero las ecuaciones de la zona 1. ¿Cómo relacionarla con la solubilidad? Lo que pasa es que esto es una hipótesis nomás, y tú esa hipótesis la podrías fallar, porque tú dices, mira, aquí hay tres posibilidades. O esta solubilidad se cumple en la zona 1, en la zona 2, en la zona 3. ¿Ok? Tú tienes que jugártela por una solubilidad. Ahora, ¿yo por qué me la jugué por la O zona 1? sea, Sí, perdón. o sea, si no le chunto la cambio nomás, hasta que salga dentro del rango en la cual está la ecuación. Excelente, excelente. O sea, si ustedes hubiesen elegido la zona 2, que es válida entre 7 y 13, y les da pH 4, Está mal. no le chuntaron, tendrían que cambiarse a la zona 1. Es que, por ejemplo, en la deducción de la fórmula en la clase anterior, uno hacía un razonamiento con respecto al azufre libre que había y como que uno guiaba un poco el término que despreciaba, pero ahora Claro. como que no es tan así, por lo que estoy No, cachando. o sea, no es tan así, porque claro, en el caso del azufre libre, claro, el azufre es un concepto químico. O sea, el sulfuro libre, tú decías, es bajo, esto debe ser en Claro, una zona de alfa ácido. claro. Como el concepto de solubilidad no es tan químico como el concepto de sulfuro, igual es químico la solubilidad, ¿no es cierto? Cuesta ver en qué zona de solubilidad estamos hablando, de zona ácida o básica. Ah, ya. Ahora, yo, ¿qué es lo que les puedo decir un poco por experiencia? Dado que el KPS normal es 10 a la menos 18, quiere decir que esa solubilidad de baja se alcanza en zona ácida. Claro, claro. Ay, Bastián, ¿iba a decir algo más? No, dale nomás. Ah, ya, es que esta sigue como la misma lógica que seguíamos un poco quizás en analítica general, ¿Sí? cuando veíamos los rangos de las ecuaciones en cuál utilizar, es como Sí, bien parecido, es pero a exactamente lo partir de mismo. los KPS, Claro, claro, es exactamente lo mismo, salvo que en este caso se hace una aproximación en base a la solubilidad y no en base a acidez, por así decirlo. Aquí al revés, tú dices, esta solubilidad es baja, va a ocurrir entonces a pH ácido. ¿Por qué? Porque a pHs, digamos, la solubilidad va aumentando a medida que yo bajo el pH, ¿ok? Pero acuérdense que nosotros partimos de la solubilidad de un KPS 10 a la menos 18, ¿ok? Y ese KPS 10 a la menos 18, ¿cuándo vale 10 a la menos 18? En una zona súper básica, que es cuando el pH es mayor al pK sub a 1, 13. Yo voy bajando el pH, y fíjense, yo tengo que bajarlo de un KPS de 10 a la menos 18 a llevarlo a un KPS de 10 a la menos 6. Es harto. Entonces hay que bajarlo 12, o sea, no 12 veces, 10 elevado a 12 veces. Entonces yo necesito bajarlo bastante. Y la única forma de bajarlo bastante, ¿no es cierto? Quiere decir que, perdón, subirlo. Yo necesito subirlo bastante, de 10 a la menos 18, de 10 a la menos 6. La única forma de subir un KPS tantas veces es acidificando mucho la solución. Por eso yo me la juego en la zona 1. No es ya, similar. Ah, perdón. Llevándolo a la práctica, no es similar con lo que pasa con carbonato de calcio, Exactamente lo que, mismo. que cuando, claro, que cuando uno quiere disolverlo bien, tiene que acidificar mucho o sea, no mucho, pero tiene que ser ácido para... Es bastante, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Porque tú necesitas protonar el carbonato, ¿ok? Claro. Para lograr un KPS suficientemente alto para aumentarle la solubilidad del sistema. Si en el fondo esta solubilidad es la solubilidad del sistema, a pH 3,75 la solubilidad del sistema níquel sulfuro vale logarítmicamente menos 3. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que en este sistema, a pH 3,75, el sistema te aguanta 10 a la menos 3 moles de níquel por litro. No aguanta más. ¿Por qué no aguanta más? Porque como hay sulfuro, el resto precipita, si le agregara más. Más dudas, por favor, consultas. ¿No? no, No. vamos más o menos bien. A ver, veamos para el caso del manganeso, fíjense. Pregunta 3. Vamos a calcular si ha precipitado algo de manganeso en las condiciones de precipitación cuantitativa de níquel. Es decir, níquel precipita cuantitativamente a pH mayores o iguales a 3,75. ¿Ha precipitado algo de manganeso ahí? ¿Cuál era la respuesta a esa pregunta en base a los cálculos que hicimos en el primer video? Que no, porque comenzaba a precipitar a pH 6, y algo, creo. Exacto, ¿no es cierto? Ahora vamos a corroborar eso, que ya sabemos la respuesta en base a las ecuaciones de solubilidad. ¿Ok? Pero la respuesta es no. pH 3,75, fíjense. ¿Yo qué es lo que voy a calcular ahora? Voy a tomar la ecuación de solubilidad del manganeso, ¿ok?
KPS 10 a la menos 9,6. Y fíjense lo que hago acá. Reemplazo el pH 3,75, al cual precipita 99,9% del níquel, y calculo cuánto vale la solubilidad del manganeso a ese pH. Claro. ¿Me siguen el cálculo que hice acá? Sí. 3,75 lo reemplacé acá, pero aquí el KPS que pongo, el del manganeso, no del níquel, porque ¿qué es lo que estoy calculando? ¿Qué es lo que estoy calculando? Estamos calculando el valor de la solubilidad, del logaritmo de la solubilidad, ¿De quién? del manganeso, a ese KPS. A ese pH. Claro, sí, ese pH. Eso se Yo- hace porque a ese pH estaba soluble el... ¿cuál era la otra pH? Estaba precipitado el níquel. Claro, era un 99,9%. Ya, perfecto, ya. A este pH yo sé, el níquel precipitó. La pregunta es, ¿y cuánto manganeso me aguanta el sistema al pH al cual el níquel terminó? Logaritmo de solubilidad 1,45, fíjense. Es decir, si yo le saco el logaritmo, me queda que el sistema me aguanta 10 elevado a 1,45 molar de manganeso en solución. O sea, esto es más de 10 molar. A lo mejor es como, no sé, 30 molar, algo así. Obviamente con un número ridículamente alto. Quiere decir que en esas condiciones la solubilidad es mayor que la concentración de manganeso real. No precipita nada. Ya, y si lo vemos así como... O sea, eso significa que podríamos separar fácilmente los dos compuestos, los dos metales. Exactamente. Los podríamos separar de forma selectiva. ¿Profe? Ujú. Pero ese valor de solubilidad, por ejemplo, que sea tan alto, quiere decir que a ese pH, cuando ya precipitó cuantitativamente el níquel, ¿el ¿Mm? manganeso se encuentra muy disuelto en solución? ¿O Pues, simplemente que no? no, mira, son dos números que no se refieren a lo mismo. Una cosa es cuánto manganeso tienes, 10 a la menos 2, y otra cosa es cuánto manganeso te aguanta el sistema. 10 elevado a 1,45 es lo que te aguanta el sistema. Es decir, el sistema te aguanta más de lo que tienes. Claro, entonces, claro. Es No como que tiene te que dijera, mira, estabilizarse el sistema. Claro. claro, es como que yo te dijera, mira, un auto vale 5 millones, pero tú tenías en tu cuenta de ahorro 100. Tu cuenta de ahorro sería esta, la solubilidad, y lo que vale el auto sería realmente el manganeso real. Claro, O ya sea, la menos 2. entonces tu billetera te aguanta de sobra. Claro. Oye, espérese un ratito. Y volví. Estoy traficando mal. Gracias. Ya. Entonces, ¿a qué valor de pH comienza a precipitar el manganeso? Teniendo claro que a 3,75 no ha precipitado nada. Hacemos el cálculo. ¿Cuál es nuestro sistema? Manganeso, el real que tenemos, 10 a la menos 2 molar, azufre menos 2, 10 a la menos 1 molar. ¿Qué es lo que voy a calcular ahora? El KPS condicional necesario para que no precipite nada. ¿Estamos? Eso vale Sí. 10 a la menos 3 molar. O sea, 10 a la menos 3, perdón. Esto no tiene unidad de molar, perdón. 10 a la menos 3 vale el KPS. Luego, voy a calcular la solubilidad necesaria para cumplir ese KPS. El mismo cálculo que hicimos para el níquel lo estamos haciendo para el manganeso. El logaritmo de la solubilidad da menos 1,5. ¿Qué es lo que hago con esa solubilidad? A ver si se acuerdan. Se reemplaza en la fórmula, en la de la con su respectiva zona que queramos trabajar o hacer la deducción. ¿Ok? Vamos a reemplazarle en la ecuación de la zona 1. Ahí está. Reemplacé la solubilidad, menos 1,5 acá. Aquí está el KPS del sulfuro manganeso. Recuerden que ahora esto vale 9,6 porque estamos hablando del manganeso, no del níquel. Y despejamos el pH. 6,7. Está al límite, pero sigue estando bien. Ya. ¿Se fijan cuánto le dio a usted el pH con el otro método? Yo tengo 6,7 igual. ¿6,7? Yo tengo ¿6,7? Sí. O 6,4 era creo por ahí. Dio un Pero poquito había como una diferente. variación. Dio Sí, un había poquito una poquita diferente. variación.
Claro, porque en el cálculo que hicimos anteriormente ocupamos dos partes de la expresión, ocupamos la ecuación cuadrática en el fondo. No hicimos ninguna aproximación, ocupamos la ecuación cuadrática de todo el alfa de del sulfuro, claro. Aquí ocupamos una ecuación aproximada, entonces no nos dio exactamente lo mismo. ¿Por qué no dio lo mismo? Porque como recién uno de ustedes dijo, este pH está muy cerca al pK sub A, donde la aproximación ya deja de ser tan válida. Claro. ¿Estamos? Pero los resultados no están tan diferentes tampoco. O sea, hasta esa zona se podría decir que, claro, que empieza a perder validez, ¿no? Comienza a perder validez. ¿Ya? Y finalmente vamos a calcular el pH al cual termina de precipitar el manganeso. ¿Cuánto era ese pH de acuerdo al cálculo que habíamos hecho? ¿El anterior? En el que termina de precipitar cuantitativamente, Sí, yo tengo 9,4. 9,4. Entonces, hacemos el cálculo. Vamos a calcular el KPS condicional necesario para aquello. Manganeso ahora vale 10 a la menos 5, es decir, el 0,1% de la concentración inicial. El resto precipita. Azufre menos 2, 10 a la menos 1 molar. Esto nos da un KPS condicional de 10 a la menos 6. Eso debiera valer el KPS para asegurar una precipitación cuantitativa. ¿Qué significa eso en términos de solubilidad? Sacamos la raíz cuadrada de ese KPS, me da que el logaritmo de la solubilidad tiene que ser menos 3. El mismo criterio para el níquel, ¿ok? Si la solubilidad el logarítmica vale menos 3 o menos, quiere decir que precipitó el 99,9% del manganeso o más. ¿Estamos? La otra pregunta que viene ahora es, bueno, ¿y a qué pH se consigue eso? Y aquí fíjense lo que dice. No tomé la ecuación 1, tomé la ecuación 2 de solubilidad, la que es válida entre 7 y 13. ¿Por qué tomé la ecuación 2? A ver si se dan cuenta. Es que si ya comenzó a precipitar recién a pH 6,7, muy difícil de que haya precipitado en un 99,9% antes de la zona, antes que pH 7. Antes de Es 7, muy ¿cierto? probable, Exactamente. claro, es muy probable que esté posterior a ese pH. Ya. Lo más probable es que a precipitar a pH mucho mayores a 7 se logre esa solubilidad. Por eso ocupo la ecuación 2, que tiene pendiente menos un medio. Claro, si yo despejo esta ecuación, ¿no es cierto? Me da, perdón, aquí me equivoqué, da pH 9,4. Que aquí nos puso un igual que se ve medio raro, ¿no es cierto? Tomé esta ecuación, reemplacé la solubilidad y el KPS y me da pH 9,4. ¿Estamos? Que es un poco el mismo pH que les di la otra vez. Sí. ¿Estamos? Yes. Es decir, los diagramas de solubilidad pH para estos dos sulfuros, ¿no es cierto?, que ya los mostré en la clase pasada, aquí estarían. ¿Estamos? Entonces, ¿qué representan estas líneas? Fíjense, ¿qué representa la línea roja y qué representa la línea azul? A ver si yo le hice la pregunta. ¿Qué representan conceptualmente? La línea azul y la línea roja. Piénsenlo, con los cálculos que hemos hecho hasta ahora. Juéguenselo. Tengo que ordenar mis ideas. Bueno, primero la distancia que tienen entre una y la otra es porque obviamente uno es menos soluble que el otro. Que uno empieza Claro. a precipitar primero que el otro, que en este caso es níquel, que precipita El níquel primero. es menos soluble que el manganeso, por eso la línea azul está Claro. siempre bajo la línea roja. Claro. Bien, ahora, ¿qué representan las líneas en sí? Y después las otras líneas son las intersecciones que uno puede dar, que dado a que es logaritmo de la solubilidad, o más que nada establecer las condiciones de la solubilidad que yo voy a tener a un respectivo pH para ver si es que precipita o no uno de los dos. Ya, repite eso por favor, está muy bueno. Repítelo. Espere, profe, que tengo que abrir la puerta. Ya. Repítelo por favor y denme una buena Navidad. Profe, ¿Ah? mire, hay algo que, bueno, primero no había cachado que el video está en YouTube, así que no cachó. Pero, ¿puede como decir lo que dijo Bastián? Porque en realidad, como que sus palabras me iban un poco más. Ya, he vuelto. Ya, repítelo Bastián y después lo repito yo si no queda suficientemente claro. Ya.
Ya, yo dije, bueno, primero dijimos la distancia entre las dos líneas, dado que uno es más soluble que el otro. Ya. ¿Quién es más Y soluble? en este caso, el que precipita primero era sulfuro de níquel, por lo tanto es menos soluble que sulfuro de manganeso. Ya, el sulfuro de níquel es menos soluble que el sulfuro de manganeso. Es decir, el hecho de que la línea azul esté siempre bajo la línea roja es porque el níquel es más insoluble. Claro. ¿Estamos? Pero yo ahora le hice la pregunta que creo que tú la respondiste bien, Bastián, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué representan esas líneas entonces? En estricto rigor. Claro, y las otras líneas representan como las intercepciones que hay entre el logaritmo de la solubilidad y el pH, dado que a un respectivo pH yo tengo una cierta solubilidad. Son más que nada como establecer las condiciones a las cuales a qué pH uno va a precipitar primero que lo otro, algo así dije. Ya, claro, mira, ya, vamos por partes, miren. Está bien, está bien. O sea, es decir, por ejemplo, si ustedes se fijan en el eje Y, yo aquí tengo marcado 4 valores, menos 1,5, menos 3, menos 4,8 y menos 9,3. ¿Sí? ¿Qué representan estos valores? ¿Qué es menos 1,5? Menos 1,5 es la solubilidad tope bajo la cual comenzarían a precipitar ambos metales, manganeso, rojo, y níquel, azul. ¿Estamos? Es decir, si yo tengo un sistema cuya solubilidad es menor a 1,5, va a precipitar el manganeso. Si yo tengo un sistema cuya solubilidad es menor que 1,5, va a precipitar el níquel. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esa solubilidad se alcanza a pHs 6,7 para el manganeso, pero se alcanza a 2,25 para el níquel. ¿Estamos? Por lo tanto, esta línea azul y esta línea roja, ¿qué son en estricto rigor? Es la máxima solubilidad que aguanta el sistema. Claro. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me pusiera acá, por ejemplo, supongan que estoy acá, en este punto, donde el logaritmo de la solubilidad vale 1, pero vale 0. Aquí. Fíjense acá, en el puntero del mouse, por favor. ¿Ven aquí? Sí. Si yo me pongo acá, donde el logaritmo de la solubilidad vale 0, eso yo le puse un valor acá, ocurre a pH 0,7. ¿Qué quiere decir eso? ¿Logaritmo de 0 cuánto es? No, perdón. Logaritmo de 0 indeterminado. Miren, aquí el logaritmo de la solubilidad valdría, el logaritmo de la solubilidad valdría 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la solubilidad? ¿Cuándo un logaritmo es 0? Logaritmo de x vale 0. ¿Cuándo vale x? Me fui a negro. PSU. Logaritmo de 1 es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pH 0,7 la solubilidad vale 1 molar. ¿Me siguen? Sí. Sí. Por tanto, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que en este punto el sistema me aguantaría hasta 1 molar de níquel. ¿Me entienden? Sí. Ya. Aquí a pH 2,25 el sistema me aguanta 10 a la menos 2 molar de níquel. Aquí me aguanta 1 molar de níquel. Va disminuyendo lo que aguanta el sistema. O sea, logarítmicamente el valor va subiendo porque pasa de menos 1,5 a 0 y podría seguir subiendo. O sea, esta línea azul representaría la máxima solubilidad que aguanta el sistema a todos esos pHs. Eso representa la línea azul, la máxima solubilidad del sistema. No quiere decir que a esas condiciones hay una concentración conocida de níquel. Lo que quiere decir es cuánto aguantaría de níquel. Luego, cuánto tienen ustedes realmente de níquel va a depender de cuánto le agregaron. Pero lo que sí está claro es que aquí, por ejemplo, a pH 0,7, ustedes pueden agregar todo el níquel que quieran con tope 1 molar. A pH 2,25 ustedes pueden agregar todo el níquel que quieran, pero con tope 10 a la menos 2 molar. A pH 3,75 ustedes pueden agregar todo el níquel que quieran, pero con tope 10 a la menos 5 molar. Claro. ¿Me siguen? Entonces, eso representa las líneas, la máxima solubilidad que aguanta el sistema.
es como su billetera, ¿ya? ¿Cuánto aguantan de gasto? Es lo que su billetera tiene. ¿Pueden gastar menos? Sí, pero no más. ¿Ok? Entonces, cada una de estas líneas es el límite de solubilidad que tiene el sistema. ¿Estamos? No pueden disolver más que eso. Por lo tanto, fíjense, aquí tienen ustedes solubilidad en función del pH para sistemas de sulfuro, ¿no es cierto? Sulfuro de níquel, de cobre, de cadmio, de plomo, ¿no es cierto? Aquí tienen los tres esquemas. Entonces, yo le hago la pregunta a usted. ¿Cuál sistema es más insoluble de todos esos sulfuros? Sulfuro de plata. Plata. La plata, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta línea negra de la plata, ¿qué es lo que representa? Cada vez va bajando, va disminuyendo más la solubilidad, según lo que yo ¿Ok? veo. A mayor el pH. A medida que se va aumentando el pH, la solubilidad va disminuyendo. Entonces, si yo les dijera, a pH 8, ¿cuánta plata es la máxima que podrían tener en un sistema de sulfuro de plata? Ahora hay que ver la intercepción ahí, como 10 a la haría menos 10. más o menos. Más o Entre 10 menos, a ¿no la es cierto? menos 10. Estamos acá, la intersección aquí, más o De menos más o estamos menos hablando de 10 a 10. la menos 10, por ahí. Sí. ¿Cierto? O sea, si yo tuviera sulfuro de plata, ¿no es cierto? A distintos valores de pH, yo podría decir que más o menos 10 a la menos 10 molar. Más o menos yo podría tener 10 a la menos 10 molar de plata, no más. ¿Estamos? Ahora, muy importante lo siguiente. Hay una información que nos da este diagrama, ¿ya? Y que en este momento no la encontré. Todos estos diagramas de solubilidad se construyen a una concentración total de azufre menos 2. Por ejemplo, estos diagramas que hicimos acá son para una concentración de azufre menos 2 total 0,1 molar. ¿Ok? Si yo cambiara la concentración total, si bien es cierto la forma de las curvas no variaría, la posición de los pHs sí variaría. Eso sí, claro. ¿Ya? Porque todo esto se hizo con cálculo, recuerden, azufre menos 2 total, 10 a la menos 1 molar. Por eso cuando ustedes ven un diagrama de solubilidad en un libro, tienen que buscar a qué concentración total del contraión precipitante se fabricó ese diagrama. El contraión precipitante en nuestro caso es azufre menos 2. ¿Sí? Profe, y para el trabajo, ¿qué valor tenemos que asumir para la concentración total de azufre? El que quieran, mientras lo asuman y sean coherentes con ese. Ok. Más dudas, consultas. ¿Dudas, consultas? Yo no. No, ¿No? está claro hasta el momento. Bien. Entonces, por razones de tiempo voy a dejarlo hasta acá y la próxima sesión voy a hacer solubilidad de hidróxidos. Ya eso lo vamos a ver el jueves. Ya. ¿Estamos? Entonces, Ya. vamos a ver Ya, pues, profe. el jueves vemos la solubilidad de hidróxidos y la sesión siguiente, que sería la última, veríamos diagrama Courbet, ¿ya? Ya. Profe, Profe, disculpando para hacer memoria, ¿cuándo se entrega el trabajo? antes del 10. En cualquier momento de diciembre, incluso se podrían extender hasta el 11 de enero como tope, ¿ya? Para tener una semana para corregirlo al 18 y cerrar el acta la semana 24. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Listo. Ya, pues quedamos en eso. Pase. Ya, Quedamos en eso profe. entonces. Bacán. Ya, profe, Listo. gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Yo estaba haciendo una grabación. Tengo que parar esto.